los dos. Yo soy Juan Carlos y vengo a explicaros, bueno, a mostraros un poco de literatura juvenil o literatura infantil. Y quería hablar en este vídeo sobre precisamente un libro, un proyecto que nos han mandado en la universidad, y es que eligiésemos un libro para recomendar, para hablar sobre él y cómo traeríamos este libro a una clase real de niños de primaria. Todo este contexto es necesario para que veáis la intención del vídeo, os resulte interesante y pues veáis que hay cosas más allá de un solo libro que se puede trabajar en clase o incluso ya solo gozándolo solo en una lectura personal, pues podemos incluso llevar el arte de la lectura o el gusto por la lectura hacia los más pequeños de formas muy diferentes y muy originales. Para este proyecto, para este trabajo, he elegido este libro, El secreto de Iz, escrito por Ana Alonso y Javier Pellegrín, y es un libro principalmente de El barco de vapor, la editorial El barco de vapor, que es una editorial principalmente que se basa en libros de lectura para educación primaria principalmente, tiene diferentes grados. Hay libros de 5 a 6 años, de 6 a 8 años, de 8 a 10 años y de más de 10 años. Esto es fácil simularlo porque es fácil verlo porque ya de por sí suele tener distintas tonalidades de colores para la selección de los libros. Por ejemplo, contra más anaranjado sea más infantiles, vamos a decirlo así. Y en caso de que no lo sepamos bien, pues han colocado últimamente un simbolito con la edad recomendada para su lectura. Aunque es cierto que muchas veces no podemos a lo mejor hacer una transversalidad del libro y llevarlo a otras edades que en un principio no están recomendadas, todo dependiendo de nuestro grupo, de nuestra diversidad en clase, el nivel o incluso si te gusta leer y no quieres coger algo complicado, pues unos libros de estos para un ratito está cómodo, está guay. Y principalmente vamos a comentar un poco el libro, vamos a hacer un poquito de reflexión sobre él y ya continuamos con lo que viene a ser la parte más didáctica o enfocada a la primaria. Vale, como ya he comentado, tenemos el libro El secreto de Iz. Es un libro principalmente de género fantasía, aventura y tiene una parte de amor o romance, como podemos llamarlo. Todo esto para una edad avanzada en educación primaria, que podría ser mayor de 10 años, es decir, últimos grados de primaria, principios de la ESO, de educación secundaria. Entonces, yo creo que es un libro que puede ser muy divertido y por la forma de lectura que hemos tenido, incluso podríamos adaptarlo a nivel incluso más bajo en un segundo ciclo o un tercer ciclo, el principio del tercer ciclo. El libro trata sobre un mundo de fantasía en el que se nos presenta la primera tesitura de el escenario, un escenario en el que está en la capital o en el puerto de el reino principal, que es el reino humano, en el que está toda la población despidiendo como a su princesa, que se dirige en barco hacia otro reino para consagrar un supuesto matrimonio, ¿vale? Esta princesa nos presenta cómo se llama, nos dicen que se llama Daud, no sé, los nombres de fantasía siempre son algo rocambolescos para mí, la verdad. Yo digo Daud porque hay una H muda ahí en medio, a lo mejor es Dahud, depende de la entonación. Y luego nos coloca otro escenario que se nos presenta como dos figuras misteriosas. Vamos a decir que es nuestra pareja protagonista, que no pareja romántica, que es diferente, hay que diferenciarlo. Y tenemos a un caballero, o lo que parece ser un caballero, que es el caballero Duncan, y su siervo Sirio, o bueno, siervo, o así es como se nos presenta, su siervo, su
no lacayo, porque al parecer se ve una buena relación al principio, pero sí, uno es amo o señor y el otro es siervo. Estos dos van a transportar, a llevar su viaje, igual que a la princesa, hacia un reino extranjero que al parecer ha abierto sus puertas en los últimos años, es decir, este mundo en el reino de humanos, en lo que viene a ser el universo de este libro, hay un reino de humanos y reino de hadas, o reino de fantasía, ¿no? Vamos a llamarlo. Pues entre el reino de hadas y el reino de humanos hay un reino intermedio, que le llaman, el reino de If, que es como se llama en nuestra historia. If es el nombre de este reino, y es un reino intermedio donde convive tanto hadas como humanos, que al principio pues parece ser que resultaba algo poco concebible. Nuestra princesa del principio va a ir con el matrimonio, o eso se estipula, con el príncipe heredero del reino de If. Y esta transición este viaje tiene dos transiciones. Se puede hacer desde el reino humano por puerto, a través de el mar de las alucinaciones, en barco, o se puede atravesar la Gran Cordillera, que al parecer es una cordillera, como bien su nombre indica, y nos presenta que es como el camino más peligroso y más insano, ¿no? Por así decirlo. Nuestra pareja protagonista, o nuestra pareja principal, va a elegir el camino de la cordillera para llegar al reino de If, como nos lo plantean como si fuese una especie de misión secreta, aventura, no sé. No es, vamos a decir que no es como no es la primera opción que uno elegiría a ir a este reino. Nos colocan, cuando ya nos presentan los dos personajes, nos colocan en su viaje, en su trayecto, y ocurre una desdicha. Lo que ocurre es que en mitad de la cordillera aparece una gran helada, es temporada de invierno, hay una nevada, una ventisca gigante, y les obliga a refugiarse en una cueva, en la cual se encuentran con una señora mayor, que en un principio es algo tétrica, algo que no te fías, ¿no? Que te da mala espina. Nuestro protagonista, ¿no? Duncan, decide ayudarla, ya que esta señora al parecer ha salido de su casa en la montaña y se ha perdido con la ventisca y quiere volver. Hay una pequeña discusión en un refugio que encuentran entre Duncan y Sirio, entre si ayudar o no ayudar, y bueno, pues como toda historia de fantasía, como toda historia, para que haya una narración coherente de los hechos, pues nuestros protagonistas deciden ayudar. Una vez llevan a esta señora a su casa, a su sitio, a su propiedad, cuando una vez la llevan a su casa, pues ven algo extraño, porque esta señora se comporta de forma extraña, dice cosas incoherentes y a la vez coherentes, ¿no? Por así decirlo, y piensan que es una bruja, ¿no? Porque de hecho se dirigen al reino de If, que es su primera interacción con un reino mágico, aunque no sea mágico al 100%. Entonces piensan que es una bruja y que los están engañando. Aún así, gracias a ayudarla, consiguen favores, es decir, consiguen un cierto favor que, según esta anciana, esta bruja, se le va a hacer concedido el deseo más preciado que tengan. Pero antes de eso deberán ayudar a liberar a un prisionero nada más cruzar la frontera con el reino de If. Nuestros protagonistas siguen con su viaje, llegan al reino de If, cruzan y pues se dirigen a hacer esta misión que le propone, que le manda esta señora, esta bruja, y es rescatar a un prisionero de una torre hechizada. Al principio es todo muy confuso porque no hay nada, no hay ninguna torre a la vista, están en un bosque, justo cuando pasan la frontera, y parece ser un bosque encantado.
y por arte de magia, nunca mejor dicho, aparecen dentro de esta torre. Dentro de esta torre van subiendo y se encuentran con una especie de dragón, monstruo, reptil gigante, que al parecer es como el guardián de la torre, y debido a un desencadenante de hechos consiguen escapar de este dragón y subir al último trozo de la torre, arriba del todo. Aquí se encuentran con un estudio, una puerta que está cerrada, y tras hacer uso de sus saberes y de sus conocimientos, ¿no?, sus destrezas, consiguen abrir esta puerta y se encuentran con nuestro tercer protagonista, nuestro protagonista o prisionero, que es Keir, o Kir, o Keir, sí, Keir, vamos a llamarlo Keir, y así no estamos todos contentos. Y tras una charla con Keir, con nuestro protagonista, estos deciden ayudarlo porque al parecer siempre ha vivido en la torre, ¿no? Haciendo un recopilatorio de cómo sería la princesa Fiona, a lo mejor en Shrek, o Rapunzel, pues este protagonista siempre ha vivido en esa torre, no sabe por qué, solo conoce su nombre y solo conoce a un señor o a un conocido que es el que le ha educado, pero no se lo menciona nada más de este hombre. Y bueno, continúan el proceso de la historia, continúan avanzando y llegan al reino de If. Cuando llegan al reino de If se nota el gozo, el júbilo, la celebración por la boda que va a tener la reina, la princesa del reino humano, con el príncipe del reino de If, del reino intermedio, y pues consiguen llegar al palacio y le entregan una acreditación como invitados de la princesa y consiguen colarse. Aquí dentro del palacio es cuando nos viene la parte bonita, la parte con carne de la historia, y ocurre muchos sucesos, tanto desde una especie de pruebas para ver si nuestro príncipe del reino de If es merecedor de la princesa del reino humano, como una misión secreta y espionaje dentro de lo que ocurre en el palacio del reino de If. Vamos a decir que hay una discusión, una pelea entre varios protagonistas y se introduce un cuarto personaje, o quinto personaje, mejor dicho, que es como nuestro villano, y nos conceden su plan, y a nuestros protagonistas le ocurre algo muy desdicho, y es que se separan y solo queda el protagonista, nuestro caballero Duncan, a cargo de salvar la situación. Dentro de muchas situaciones que pasan, entran a un ritual folclórico del reino de If y suceden cosas que solo la magia puede explicar. No voy a contarlo aquí porque sería arruinar el libro. Y pues tenemos toda este problemón, y se desenlaza de una forma que a mí me ha parecido muy curiosa personalmente. Me ha gustado mucho, aunque el libro sea recomendado para adolescentes, final de primaria. Yo lo recomendaría aunque sea una lectura para cualquiera, porque es una lectura sencilla para un adulto. Una lectura sencilla, una lectura pues entretenida, no es muy largo, son solo 200 páginas, se hace ameno y demás. Yo recomiendo que si tenéis un vistazo por ahí o una biblioteca, vayáis a leerlo. ¿Vale? Continuamos con la parte, ya hemos desglosado un poco el libro, os he contado de qué va, sin dar muchas pistas, hemos presentado al personaje, y ahora os quiero cómo centramos este libro a nivel de didáctica, a nivel de educación. Pues como ya hemos dicho, hemos comentado datos sobre la editorial, de cómo clasifican los libros, de que es una editorial que se usa principalmente en la educación, y de que es bastante acorde, o sea, es una editorial de la que nos podemos fiar. Respecto a este libro en concreto,
La lectura es verdad que es muy amena, tanto para una persona adulta como unos chicos de primaria, educación secundaria. Y lo único inconveniente que yo vería es que hay algunos vocablos, algunas palabras que son un poco más complejas. No son complejas a un nivel que nos impida la lectura, pero que sí vendría bien a lo mejor aclarar o antes o después de la lectura para que también coja más vocabulario. Lo dicho, a nivel de lectura como actividad me parece increíble. Incluso podríamos realizar actividades como representación de escenas, porque son escenas que no son cómodas, son sencillas, son familiares. Podemos incluso hacer teatro, incluso si fuésemos bien un teatro final representando nuestra escena favorita del libro, reflexiones sobre qué hemos aprendido del libro y qué no. Y a nivel didáctico yo creo que sería un libro que llevaría sí o sí, saliéndonos un poco de los típicos libros de los viajes de Gulliver, El Principito, La Bella y la Bestia y demás libros. Yo creo que es un buen libro, lo he cogido precisamente por eso, para distanciarnos un poco de lo común, de lo usual. Y también me quería hacer una recomendación personal dentro de esta lectura, dentro de este trabajo de lectura, que es un libro de literatura juvenil, ya sí es verdad que acompaña los compases con este libro de mayor de 10 años, sería ya mejor un libro enfocado a nivel de la educación secundaria, que se llama Cielos Rebeldes. Este libro, por ejemplo, es un libro también de fantasía. Nos propone también un mundo en el que lo fantasioso se mezcla con lo humano. Parece un mundo post-apocalíptico, pero sin ser nada tétrico, o no tan tétrico como cabría esperar de un paisaje post-apocalíptico. Nos presentan nuestra pareja protagonista, tenemos como varios misterios que resolver a lo largo de la lectura y me parece muy acorde. La editorial también la dejaré por aquí porque ahora mismo no lo recuerdo, y también es un libro que se lee cómodo, también son 250 páginas, una lectura corta pero que se puede trabajar en clase sin problema, y hasta aquí sería todo. Me gustaría también, ya que es quien ve este vídeo, estará lo más seguro público, que si tenéis algunos libros que queréis recomendar, que queréis hacer favores o que hayáis leído y os preguntéis si podría servir para una intención de educación, una intencionalidad didáctica, que lo comentéis, que lo habléis, mencionéis y nada más.